Hola a todos, qué gusto enorme tenerlos de nuevo en el canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y por supuesto, con muchas ganas de descubrir cosas nuevas. Hoy, nos vamos a sumergir en un universo que me apasiona particularmente, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a hablar de esas series que te atrapan desde el primer minuto, esas que te hacen posponer cualquier plan, esas que te roban el sueño y te dejan pensando en sus personajes y sus historias durante días. Vamos a desentrañar esos 9 capítulos de pasión y drama que Netflix Turquía tiene para ofrecernos, esas historias que son pura adicción y que te garantizo, te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, romances intensos, secretos oscuros y por supuesto, un toque de ese encanto exótico que solo las producciones turcas saben ofrecer. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero recordarles algo súper importante. Si este tipo de contenido les gusta, si disfrutan descubrir nuevas series y películas, si quieren estar al día con las últimas recomendaciones y análisis, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo y así no se perderán de nada. Es la mejor manera de apoyarnos y de seguir creando contenido que les guste. Así que ya lo saben, un clic, una suscripción y estaremos conectados. Ahora sí, arranquemos. La primera serie que quiero recomendarles es Fatma. Esta serie es un thriller psicológico que te va a mantener al borde del asiento desde el principio hasta el final. Fatma es una mujer de limpieza, una persona invisible para la sociedad, una sombra que se mueve entre los rincones. Pero su vida da un giro inesperado cuando su esposo desaparece al salir de prisión. En su búsqueda desesperada por encontrarlo, Fatma se ve envuelta en una serie de asesinatos que la llevan a descubrir una faceta de sí misma que jamás imaginó. La serie explora temas como la invisibilidad social, la venganza y la búsqueda de justicia. Burcu Biricik, la actriz que interpreta a Fatma, ofrece una actuación absolutamente impresionante, transmitiendo la fragilidad y la fuerza de su personaje de una manera conmovedora. Cada episodio te sumerge más en la psique de Fatma, en su dolor y en su determinación. Es una serie oscura, intensa y muy bien construida que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Seguimos con Atiye o The Gift en inglés. Esta serie mezcla el misterio, la fantasía y la historia de una manera fascinante. Atiye es una joven pintora en Estambul que tiene una vida aparentemente normal, hasta que descubre un símbolo antiguo en unas ruinas arqueológicas que la conecta con un pasado ancestral y misterioso. Este símbolo y las revelaciones que conlleva, la llevan a un viaje personal y espiritual para descubrir su verdadera identidad y el significado de su destino. La serie es visualmente impactante con paisajes impresionantes de Turquía y efectos especiales que te transportan a un mundo mágico. Beren Saat, que interpreta a Atiye, es una actriz muy talentosa y su actuación es convincente y emotiva. Atiye es una serie que te invita a reflexionar sobre el destino, la conexión con la naturaleza y el poder de la intuición. Si te gustan las historias con un toque místico y filosófico, esta serie es para ti. Ahora, cambiamos de género y nos vamos al drama romántico con Love 101. Esta serie es perfecta para los que disfrutan de las historias de amor adolescente con un toque de rebeldía. Un grupo de estudiantes problemáticos de un instituto se unen para impedir que su amada profesora sea trasladada a otra escuela. Para lograrlo, deciden emparejarla con un profesor de deportes. A medida que llevan a cabo su plan, los estudiantes comienzan a descubrir el amor, la amistad y el valor de la lealtad. Love 101 es una serie fresca, divertida y emotiva que te recordará tus propios años de instituto. Los personajes son entrañables y las situaciones son realistas, lo que hace que sea fácil conectar con la historia. Es una serie ideal para ver con amigos o en pareja, y te dejará con una sonrisa en el rostro. Si lo que buscas es una serie que te haga reflexionar sobre la naturaleza humana y los dilemas morales, entonces te recomiendo Persona. Esta serie es un drama criminal psicológico que gira en torno a Aga Beyolu, un oficial de justicia jubilado que descubre que tiene Alzheimer. Al enterarse de que su memoria se desvanecerá gradualmente, Aga decide aprovechar al máximo el tiempo que le queda y cometer un asesinato que planeó durante años. Sin embargo, sus planes se complican cuando una joven policía llamada Nebra se obsesiona con el caso y comienza a investigar los crímenes. Persona es una serie oscura, intensa y muy bien escrita que te hará cuestionar tus propios valores y creencias. Haluk Bilginer, que interpreta a Aga o Frek.
Una actuación magistral, transmitiendo la complejidad y la ambigüedad moral de su personaje de una manera impactante. Es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado y que te hará preguntarte hasta dónde estarías dispuesto a llegar por venganza. Cambiando radicalmente de tono, vamos a hablar de Ethos o Bir Bakadr. Esta serie es un drama social que explora las diferencias culturales y las tensiones entre diferentes grupos sociales en Estambul. A través de las historias de varios personajes, la serie examina temas como la religión, la política, la identidad y la salud mental. Meryem es una joven mujer de clase trabajadora que vive en un barrio conservador de Estambul. Sufre de desmayos inexplicables y busca ayuda de una psiquiatra llamada Peri, que es una mujer moderna y secular. A medida que Meryem y Peri se conocen, comienzan a cuestionar sus propias creencias y prejuicios. Ethos es una serie inteligente, sensible y muy bien actuada que te invita a reflexionar sobre la complejidad de la sociedad turca y la importancia del diálogo y la comprensión mutua. Es una serie que te abrirá los ojos a diferentes perspectivas y te hará cuestionar tus propias ideas preconcebidas. Para los amantes de las historias de época y los romances prohibidos, les recomiendo Rise of Empires, Atemen. Esta serie es un docudrama histórico que narra la historia del sultán otomano Mehmed II y su conquista de Constantinopla en el siglo XV. La serie combina elementos de ficción con imágenes documentales y entrevistas con expertos para ofrecer una visión completa y entretenida de este importante evento histórico. Rise of Empires, Atemen, es una serie visualmente impresionante con recreaciones detalladas de la época y batallas épicas. La serie también explora la vida personal de Mehmed II, sus ambiciones y sus dilemas morales. Si te gusta la historia y las historias de poder, esta serie te encantará. Volviendo a los dramas más contemporáneos, les presento 50M2. Esta serie es una mezcla de acción, comedia y drama que te mantendrá entretenido de principio a fin. Golge es un sicario que trabaja para un jefe mafioso. Cuando descubre que su jefe lo ha traicionado, Golge huye y se esconde en un barrio desconocido, donde se hace pasar por el hijo perdido de un sastre. A medida que se adapta a su nueva vida, Golge comienza a conectar con los vecinos y a descubrir un lado más humano de sí mismo. 50M2 es una serie divertida, emocionante y con un toque de humor negro. Los personajes son carismáticos y las situaciones son inesperadas, lo que hace que sea fácil engancharse a la historia. Es una serie ideal para desconectar y pasar un buen rato. Si buscan algo un poco más ligero y divertido, les recomiendo The Club o Kulüp. Esta serie es un drama de época que se desarrolla en Estambul en la década de 1950. La historia sigue a Matilda, una mujer judía que sale de prisión después de 17 años y comienza a trabajar en un club nocturno para poder reconectarse con su hija Rasel, a quien no ha visto desde que era una niña. The Club es una serie visualmente hermosa, con una ambientación cuidada y un vestuario impresionante. La serie también explora la diversidad cultural de Estambul en esa época y las tensiones entre diferentes grupos étnicos y religiosos. Es una serie emotiva con personajes complejos y una historia que te atrapará desde el primer minuto. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, les recomiendo Midnight at the Pera Palace. Esta serie es una mezcla de fantasía, misterio y romance que te transportará a la Estambul de principios del siglo XX. Esra es una joven periodista que es enviada a escribir un artículo sobre el famoso Pera Palace Hotel en Estambul. Mientras está allí, descubre una puerta secreta que la lleva de regreso al año 1919, justo antes del final de la Primera Guerra Mundial. En este nuevo mundo, Esra se ve envuelta en una conspiración política y se enamora de un misterioso hombre llamado Halit. Midnight at the Pera Palace es una serie visualmente impresionante con una ambientación detallada y una historia intrigante. La serie también explora la historia de Turquía y los cambios políticos que se produjeron en el país a principios del siglo XX. Si te gustan las historias de viajes en el tiempo, el misterio y el romance, esta serie te encantará. Bueno, llegamos al final de este recorrido por 9 series turcas adictivas que te recomiendo ver en Netflix. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que encuentren alguna serie que les guste y los mantenga entretenidos. Recuerden que todas estas series tienen algo en común, son historias apasionantes, con personajes complejos y situaciones inesperadas que te harán sentir una amplia gama de emociones. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Tienen alguna otra recomendación para compartir con la comunidad? Dejen sus comentarios aquí abajo y así podremos intercambiar ideas y descubrir nuevas series juntos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas recomendaciones. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.